Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. La no violencia impacta en todo el mundo, sobre todo en los años 48, 45-48, en que está la Guerra Fría, en la cual hay montones de jóvenes que tienen que ir a Corea, a Vietnam, a Argelia, y que son muertos, que son asesinados. Mueren por defender los derechos de las grandes empresas, los derechos de los latifundistas de las colonias. Y esto, ¿no es cierto?, provoca una reacción que fue la del 68, que es, como quien dice, el primer paso en que los jóvenes hablan de liberación, o mejor dicho, de defensa de su derecho a la vida. La no violencia, vale decir, la fuerza activa de la paz en esta liberación, se distinguió desde un principio en que pensábamos y hemos siempre planteado que el camino que se debe realizar es precisamente a través de la organización. El movimiento de la no violencia y del servicio Paz y Justicia se sustentan en tres ejes históricos e ideológicos. El primero viene desde la teología y se representa en el mensaje de Cristo en la koinonía, el compartir con todos lo que tengo y lo que soy. Este principio fue defendido con mucha fuerza en América Latina por la teología de la liberación. El segundo eje viene desde la antropología y Gandhi y habla de la fuerza interior del ser humano, la fuerza de la paz como una energía que despierta en cada persona toda capacidad que tiene para conocer, siendo la organización la principal herramienta para la transformación social. Finalmente, el tercer eje es la educación y el cambio que se hace desde la educación bancaria a la educación popular, teniendo su máximo representante en Paulo Freire. Martin Luther King, Mandela, Gandhi, Clotario Blest, Pierre Dubois y tantos otros representan estos ejes y marcan significativamente el trabajo de Serpac Chile y América Latina por la defensa de los derechos humanos en un contexto dictatorial. Serpac América Latina ha sido una red pionera, un movimiento pionero en lo que ha sido la creación de una doctrina y de una metodología, una pedagogía de la educación para la paz y para los derechos humanos. No olvidemos que Serpac América Latina nace como red allá por la década de los 70, concretamente en 1974, cuando todo el continente latinoamericano atravesaba un periodo de eclosión, un periodo particularmente importante en materia de resistencia social, de luchas, porque muchos de los países de nuestro continente atravesaban dictaduras cívico-militares, dictaduras militares, y los diferentes pueblos también atravesaban vulneraciones serias a sus derechos humanos. Es en ese contexto que este movimiento de base y de inspiración cristiano comienza a trabajar con los grupos de base, con los grupos barriales, con grupos de jóvenes, también con estudiantes, trabajadores, promoviendo instancias de organización, de grupalidad y también de resistencia y de construcción ciudadana en la adversidad. Estábamos en dictadura militar, 1976, junto con Fernando Aliaga, Jorge Osorio y Patricio Pietro Paolo, todos de Valparaíso. Participábamos en el movimiento Palestra, que era un movimiento que se cobijaba en el Colegio Salesianos. Nuestro pensamiento era cómo colaborar con la Iglesia, fundamentalmente, en la tarea de los derechos humanos. Ya estaba formado la Fiscalía de la Solidaridad y por lo tanto sentíamos que era un deber nuestro el de asumir la responsabilidad de colaborar en esa lucha.
Bueno, CERPAG en Chile se crea en el año 1977, pero rápidamente comienza a tener su espacio de operación, de trabajo central en la ciudad de Santiago. Sin embargo, ya en principios de los años 80, CERPAG levanta una iniciativa en dos líneas, digamos. Uno tenía que ver con la experiencia de formación en liderazgos democráticos a estudiantes de enseñanza media, que fue un taller que duró más o menos 4 meses en la parroquia San Juan Bosco de Valparaíso, y en donde nos integramos varios jóvenes que en esa época cursábamos la enseñanza media. Y otra línea de trabajo fue apoyar pequeñas iniciativas de organización y de formación en espacios comunitarios, poblacionales. Fundamentalmente eso se hace en el sector del barrio Higgins de Valparaíso y particularmente en el Cerro Ramadita. Fundar una organización ciudadana sin respaldo de la iglesia, sin que fuera de la iglesia, era imposible. Pero donde nos fregaban es lo económico. No podíamos recibir ninguna ayuda de afuera. Y el cardenal Silva nos prestó el RUT del arzobispado. Lentamente esto adquirió la fisonomía de un servicio. Entonces le llamamos Servicio Paz y Justicia. Pietro Pablo hizo el enlace con Argentina, escribió una carta a Pérez Esquivel y dijo: échale para adelante, encantado, lo que podamos hacer, nosotros somos una entidad muy modesta, y empezaron los vínculos, ¿no? CERPAG nace para ser un espacio de convivencia, de encuentro, de reflexión, de laico y cristiano, en un contexto de América Latina en donde estaba absolutamente invadida, digamos, por la presencia de dictaduras militares. CERPAG comienza allí desde sus primeros momentos de creación a ser un articulador y sumarse, digamos, al conjunto de otras organizaciones de derechos humanos que se levantan en Chile desde ya el año 74 en adelante, con la creación del Comité Pro Paz y posteriormente la Vicaría de la Solidaridad y todo el conjunto de otras organizaciones que se dan. O sea, hay un sentido también, ¿cierto?, de articulador y, por cierto, de denuncia. En un contexto, como decía hace un rato, en donde los medios de comunicación no hablaban de estos temas. Nosotros comenzamos a organizar los comités de derechos humanos. Cuando desaparecía alguien, eso era muy importante, ¿verdad? De poder llegar al día siguiente o el mismo momento, ir a decirle fulano de tal fue tomado por 3 desconocidos y subido a un auto, ¿no? Luego lo que sí nos dio una vinculación fue el contacto con los exiliados. Ahí ese contacto nos hizo aterrizar en una cosa muy específica: la tortura y la desaparición. CERPAG lo que hace es dedicarse al tema educativo, educar en temáticas de derechos humanos, de educación cívica, educación para la paz y el entrenamiento de la no violencia como una herramienta, digamos, de denuncia y de movilización en contra de estas situaciones de injusticia. Las escuelas de la no violencia tenían un matiz muy importante que era Pablo Freire, que había que desarrollar en la persona de los participantes su pensamiento, un principio. Si a ti te detienen, basta que estés una noche y te va a venir un miedo que te va a anular para siempre. Por lo tanto, todo activista tenía que ser entrenado. Y de ahí entonces vino taller de control del miedo. Ahí hubo 15 psicólogos, 12 profesores, tomamos eso y lo tradujimos en un esquema, en sesiones, que son 7 o 9 sesiones, e hicimos entonces la propuesta. Entonces el ejercicio de la imagen, de la respiración, el ejercicio, ¿no es cierto?, de entender cómo era el montaje psicológico que tenían en ese tiempo los gobiernos para gobernar las masas a través de los métodos psicológicos.
una de las primeras actividades que se hizo acá en Valparaíso fue una actividad que promovió un movimiento que se llamaba Justicia y Paz. Era pararse en las esquinas de la Plaza Victoria y distribuir gratuitamente la revista Solidaridad, que fue el medio de comunicación oficial de la Vicaría de la Solidaridad, que creó el cardenal Raúl Cipro Enrique, pero que era en esas épocas prácticamente el único medio en donde uno podía acceder a todos los acontecimientos que ocurrían. Luego CERPAC también se suma a distintas iniciativas que se hicieron en Chile, algunas convocadas por CERPAC y otras convocadas por otras organizaciones, como fue el llamado que hizo la Iglesia Católica ya por el año 83, si no me equivoco. Llamó la Iglesia, ¿cierto?, a que en todos los lugares de trabajo, en todos los espacios estudiantiles, en todas las organizaciones, a determinada hora del día, a las 12 del día, se cantara la canción Gracias a la Vida de Violeta Parra. Eso fue muy importante porque de alguna manera era representada la exigencia, digamos, el reclamo social que había para poder proteger y defender la vida en un contexto en donde se está enterando la cultura de la muerte. Que me ha dado tanto, me dio 2 luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Bueno, y habían otras iniciativas también que CERPAC se involucra, como fue la campaña de promoción por las elecciones libres en el año 88. Ahí fue una acción, yo diría, de carácter más bien simbólico, pero que tenía que ver con poder instalar la idea de que era perfectamente posible que los ciudadanos pudiesen elegir a sus autoridades a través de elecciones libres y democráticas e informadas. Las acciones, digamos, más permanentes tenían que ver con la creación, levantamiento de distintos espacios de trabajo que CERPAC desarrolló en varias regiones del país, donde se levantaron experiencias de trabajo con niños, formación de dirigentes poblacionales, algunas iniciativas de autogestión económica, etc. Tiene que ver, digamos, con pequeños oasis, digamos, de participación democrática, de reflexión respecto a los contextos que había y de organización. Una vez recuperadas las democracias, instaladas las transiciones democráticas, CERPAC comienza un proceso como de fortalecimiento de su programa de trabajo, no solamente destinado a la resistencia y a la protección de los derechos humanos, sino también a su promoción y al empoderamiento de los diferentes grupos sociales con los que acompañaba y a los que acompañaba y trabajaba, en el sentido de fortalecer la idea de que nunca más terrorismo de Estado, nunca más violaciones a los derechos humanos, y la necesidad también de crear una cultura de paz, una cultura de democracia, una cultura de convivencia, de respeto a los y a las diferentes, una cultura de la diversidad. Una de las cosas que hubiera sido una traición es que nos hubiéramos quedado sentados escribiendo, especulando, ¿no? Que hubiéramos sido oficinas de observatorio. Observatorio, no. Grupos de que están trabajando, bueno, y ahí hemos tenido todas las crisis para definir eso, pero siempre, ¿no es cierto?, con una cosa que es la paz se construye por los caminos de la paz, ¿no? Y ahí entonces hay que, como quien dice, trabajar con la gente, con los necesitados. Así es como paulatinamente van creándose los programas de educación para la paz, los programas de educación para los derechos humanos, y con ellos un saber hacer, un pensar, una reflexión muy importante en la materia, la creación de una pedagogía específica para trabajar, no solamente en la educación formal, sino también en la educación popular, en los ámbitos no formales, en los barrios, en las comunidades. Y que tiene que ver con esta visión de sujeto como actor social, de la visión de los niños como actores sociales, no solo como sujetos portadores de derechos, sino con capacidad de actuación también sobre los procesos que le atañen.
Y desde esa perspectiva, la visión de sujeto también de las familias con las que nosotros trabajamos, también tiene que ver con una visión empoderadora, donde nuestra acción educativa va dirigida a la toma de conciencia sobre la propia dignidad. Bueno, hay dos elementos que yo creo que se cruzan en lo que ocurre con las ONG. Uno tiene que ver con la percepción internacional que se levanta de Chile después del retorno democrático. Y lo segundo es que los índices de desarrollo que tiene Chile los sacan de los países, digamos, prioritarios para recibir ayuda financiera. Y por lo tanto, se deposita en el Estado la responsabilidad de poder seguir desarrollando muchas de las actividades que hacían organizaciones no gubernamentales desde la sociedad civil. Las pocas organizaciones internacionales que siguen colaborando con Chile lo hacen entregando los recursos directamente al Estado. Muchas de esas organizaciones desaparecen, no necesariamente los primeros años, algunas logran subsistir un par de años más, otras se tienen que recrear, muchas otras comienzan a establecer vinculaciones colaborativas con el Estado, como lo hace CERPAG. CERPAG, hasta más o menos el año 94, 95, sigue con pequeñitos proyectos de apoyo de algunas organizaciones como Brother Die Welt, Pan para el Mundo de Alemania o Diaconía de Suecia, pero son iniciativas muy pequeñitas. Después de ya del 95 prácticamente no hay apoyo de organismos internacionales. Entonces CERPAG comienza a concentrar un acuerdo con algunos entes del Estado, como es Sename, como es FOSIS, Integra o Junji, para dar viabilidad a algunas iniciativas de intervención social con niños, con jóvenes, que nos interesaba seguir desarrollando. Bueno, primero decir que afortunadamente hemos logrado transitar en ese mar de contradicción. Hay otras instituciones que no lo lograron hacer. Y sobre todo, para nosotros no perder nunca de vista, digamos, la esencia respecto del cual se fundan, digamos, los elementos filosóficos desde donde se levanta el movimiento CERPAG en América Latina. Esos elementos nunca tienen que quedar postergados respecto a un acuerdo de colaboración con este Estado o con cualquier Estado. Evidentemente hay compañeros que han optado por caminos alternativos, otros compañeros que por distintos motivos han dejado de estar en CERPAG, pero siguen colaborando desde su expertise o desde el lugar donde ellos hoy día se desempeñan laboralmente, y otros que nos hemos quedado en la organización, en el movimiento, pensando que es posible construir experiencias dignificantes, que eso perfectamente puede ser compatible con un discurso que promueva los derechos humanos, la construcción de una cultura de paz, la desmilitarización de las conciencias, de la sociedad, de las instituciones, como lo hemos levantado en las campañas continentales que hemos desarrollado como CERPAG América Latina. Y bueno, creo que uno podría pensar que siempre es posible estar mejor, y para allá va nuestro esfuerzo de poder construir una organización acogedora para quienes laboran, para quienes han optado en desarrollarse laboralmente en esta institución, una institución también que esté atento a los fenómenos sociales, una institución que no se queda mirando su ombligo, sino que está permanentemente permeada por los aconteceres, digamos, que están ocurriendo en este país. Por lo tanto, en nada nos es indiferente la reforma educacional, la reforma laboral, todo lo que tenga que ver con el mejoramiento de los derechos de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Y también, por cierto, ser capaces de brindar una atención oportuna, de calidad, a unos miles, hoy día calculamos cerca de 4.000 niños, jóvenes, niñas, que participan de los programas que CERPAG ejecuta en las 10 regiones en las cuales tenemos presencia institucional. CERPAG se preocupa especialmente porque sus nuevas generaciones, porque sus nuevos miembros, sus nuevos técnicos, los profesionales con los que trabajamos, los militantes, también los compañeros de base con los que nos acompañamos día a día en nuestras acciones, vayan
induciéndose en lo que es la espiritualidad, la mística, la misión y la visión de Ser Paja. Pero yo creo que los desafíos no solo son desafíos institucionales, son desafíos país. Y este país hoy día está confrontado con una situación que creo que involucra a los ciudadanos, involucra a los medios de comunicación, involucra a los todavía instalados poderes fácticos, que involucra al Estado, etc. O sea, que tiene que ver con el empoderamiento, que tiene que ver con el ejercicio de derechos y no solamente el conocimiento de esos derechos, el ejercicio de derechos, que tiene que ver con una sociedad más democrática, una sociedad más participativa, una sociedad más igualitaria e inclusiva, y Ser Paja es parte de esa sociedad. Entonces, todo lo que hoy día está reclamando la ciudadanía también es parte de lo que Ser Paja reclama para la ciudadanía, pero también en las prácticas internas de la institución. Yo diría que hay que hacer caminar la palabra de la paz. Hacer caminar las palabras, la palabra es cómo nos comunicamos. Fraternalmente, Benito Juárez decía que la paz comienza por el respeto ajeno. Un antiguo proverbio dice: en la hora más oscura es cuando comienza el amanecer. Que nunca pierdan de vista ese amanecer, a pesar de todo, ¿no?